el afrocolombiano como sujeto de los cuentos García Marquiano. Religiosidad en el mundo garciamarquiano. Crónica de una muerte anunciada. La influencia rabelesiana en los cuentos garciamarquianos. Soledad de Isabel viendo llover en Macondo. Gabriel García Márquez, un periodista que construye realidad. El ciclo de conferencias denominado Gabo Nuevas Lecturas. Hola, un saludo muy especial a las personas que se conectan a nuestra transmisión. Ustedes ya han sido testigos de cada una de estas actividades que se han organizado en el marco del ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas por parte de la Universidad del Magdalena, la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta y cada una de las instituciones que hace posible esta actividad. Le damos la más cordial bienvenida. Como siempre, un espacio para compartir la vida, la obra, diferentes visiones acerca de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Hoy tomaremos el tema El ascenso a la gloria de 100 años de soledad, a cargo de nuestro conferencista invitado, Álvaro Santana Acuña. Ya conoceremos más detalles de su carrera, de su perfil y de qué será lo que nos va a compartir en esta jornada. Como es costumbre, desde ya los invitamos a estar muy conectados, interactuando en esta transmisión. Sabemos que son espacios a los cuales nos hemos ido adaptando, sobre todo para permanecer aún más conectados y que espacios como esto, el arte, la cultura, pues sean una muy buena alternativa. De esta forma tenemos tareas y ustedes que están al otro lado de la pantalla desde sus celulares, tabletas o computadores lo pueden hacer sencillamente compartiendo este enlace. Es nuestra misión al estar conectado con esta transmisión. Compartir el enlace para que muchas más personas se puedan enterar acerca de este tipo de actividades. Quizá en nuestros amigos, los cuales se encuentran conectados a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, pues también vivan esta misma pasión de la literatura y sobre todo de la obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Así que compartimos el enlace y empezamos desde ya a comentar desde dónde nos encontramos conectados. Déjenme saber para poder leer sus comentarios. Estaremos muy atentos a cada una de esas participaciones que ustedes hagan a través de las redes sociales. Estaremos leyendo y conectándonos a través de la fanpage de la Universidad del Magdalena y cada una de las direcciones que comparte este enlace para saber qué van comentando ustedes en el transcurso de esta transmisión. Recuerden que al final de la jornada tendremos la posibilidad de conversar con nuestro invitado. Sus preguntas las compartiremos a la transmisión, las traemos a la sala Zoom desde la transmisión para poder generar ese tipo de comentarios, dudas, inquietudes, ahondar en alguno de los temas abordados. Bueno, en general, como ustedes han vivido las dinámicas anteriores en este proceso del ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Nos encontramos en vivo y aprovechamos para saludar en este momento a la profe Ivette Noriega. Es la coordinadora de proyección cultural por parte de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y también nos saluda desde la Facultad de Ciencias de la Educación. Profe Ivette, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días Felipe, muy buenos días a todos nuestros queridos amigos del arte y la cultura que se encuentran conectados desde nuestra página oficial de Facebook. Darle la bienvenida a nuestro conferencista de hoy, al profesor Álvaro Santana, a nuestro gran amigo, coordinador Juan Moreno Blanco. Darle las gracias por estar aquí y desde la Dirección de Proyección Cultural de la Universidad del Magdalena, desde la Facultad de Ciencias de la Educación y desde la Editorial Unimagdalena, darle la bienvenida y recalcar que este espacio es un espacio para pensar, disfrutar, conocer y acercarnos mucho más a la obra de nuestro querido Nobel Gabriel García Márquez, que no se quede allí solamente en la lectura, sino que vaya mucho más allá, que toque nuestras fibras, que podamos escuchar nuevas críticas, nuevas miradas, como lo dice el mismo nombre del ciclo de conferencias. Por eso hemos hecho un gran esfuerzo institucional para que este espacio siga permitiéndonos encontrar estos lugares maravillosos de nuevas lecturas, nuevas perspectivas, nuevas miradas y nuevas posibilidades de disfrute de la lectura y de la obra y de ese mundo maravilloso de Macondo. Desde la Dirección de Proyección Cultural, decirles que las puertas siguen abiertas desde la Casa Museo Gabriel García Márquez en Aracataca
que seguimos allí ofertando este mundo maravilloso. Entonces, le damos la bienvenida y esperamos que, como todos estos espacios, estas conferencias que hemos iniciado desde el mes de marzo han sido un total éxito, este seguramente también lo va a ser. Darles las gracias enormes por estar siempre allí tan cumplidos. Hay gente que no se pierde las conferencias y está ahí. Mándenos el link. Ya van a empezar, cuando nos toca, nos escriben casi una semana antes, ¿qué pasó? No, todavía no es, ya casi, pero todavía no. Entonces hemos ido creando una hermosa familia alrededor de la obra de García Márquez y bueno, le damos las gracias al profesor Juan Moreno por permitir estos espacios. Muchísimas gracias. Profe Ivette, muchísimas gracias, como siempre, conectada con nosotros en estos muy buenos días, aparte de esta bienvenida que nos ofrece la jornada. Desde ya las personas están comentando, Elmis Ruiz, muy buenos días, Grace Guerra, feliz día para todos desde Riohacha, lo cual es muy importante, el Banco Magdalena, y Osmani Javier inicia la jornada con una pregunta que podremos ir tomando como referencia para acercarnos a las conclusiones de esta jornada. Dice Osmani Javier, ¿será que tendremos otro Nobel de literatura? Pues veamos cómo se desarrolla la actividad y qué piensan las personas que se encuentran conectadas con nosotros. Ustedes también pueden responderse ahí, interactuar, porque el espacio es de todos. Muy buenos días a las personas que se van conectando desde ya. Continuamos atentos a sus saludos a través de la transmisión. Por el momento nos conectamos en esta ocasión con el profe Juan Moreno, que ha sido el encargado de brindarnos ese contexto acerca de lo que es el ciclo de conferencia Gabo Nuevas Lecturas y aparte para conocer más detalles acerca de nuestro invitado en esta jornada. Profe Juan Moreno, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial para todas las personas que se han estado conectando en este ciclo. Bien, el investigador Álvaro Santana Acuña, como muchos de los invitados y participantes de este ciclo, ha participado también en uno de los libros que hemos publicado, entonces es este que salió el año pasado. Bueno, no sé si bueno, ahí está. Y el artículo que él ha publicado en este libro lleva el título de la conferencia de hoy. Álvaro Santana Acuña es sociólogo del Whitman College, es profesor en el Whitman College y es, bueno, voy a decir los grandes rasgos de un currículum bastante largo. Es doctor en sociología de la Universidad de Harvard y en este año publicó el libro, y lo voy a decir el título en español porque está publicado en inglés. Pronto tendremos la traducción al español. Yo pienso que Álvaro podrá informarnos un poco sobre cuándo podrá ser accesible la traducción al español, con el título Ascenso a la Gloria, cómo 100 años de soledad fue escrita y se convirtió en un clásico global. Este es un libro muy importante porque gracias a este trabajo, digamos que ya podemos abandonar las generalidades, las afirmaciones que se hacen muy rápido acerca del cómo, cuándo y el suceder del momento en que aparece la novela en el 67, 100 años de soledad, y el impacto que va a tener, bueno, entre otras cosas, yo no sé si Álvaro estaría de acuerdo con la idea de hablar de un impacto, porque, y lo vamos a ver, no es necesariamente un impacto inicial, ¿no? Y precisamente ahí está la gran importancia del trabajo de esta investigación, porque aquí tenemos información cualitativa y cuantitativa para tener más conocimiento de cómo fue ese proceso, al cabo del cual, en efecto, pues, 100 años de soledad llega a ocupar el lugar que ocupa desde el año 67, o bueno, desde finales del 67. Bien, yo agregaría, digamos, bueno, Álvaro ha recibido muchas distinciones académicas. Yo simplemente quisiera decir, digamos, y ha publicado en diferentes diarios del mundo, entre ellos en El Tiempo y El Espectador, diarios colombianos. Y lo último que quisiera decir es que en el 2020 fue el comisario de la primera exposición internacional realizada con los archivos personales del autor Gabriel García Márquez, la creación de un escritor global.
porque eso es otro de los elementos bastante interesantes. Este libro del que yo acabo de dar el título en español es resultado de la investigación, tal vez la primera investigación que ha sido hecha trabajando en los archivos que están en Estados Unidos, y Álvaro es ahí donde ha hecho, bueno, entre muchos archivos, pero también en ese archivo bueno, en este momento no recuerdo muy bien de la universidad donde se encuentra ese archivo de García Márquez. Y entonces es el primer trabajo de investigación que ha trabajado con ese acervo tan importante que son el archivo de Gabriel García Márquez. Bueno, sin más, bueno, habría mucho que decir sobre este trabajo, sobre el currículo de Álvaro, pero yo prefiero más bien que comencemos. Entonces le demos la palabra a nuestro invitado. Bienvenido, Álvaro. Hola, buenos días, Juan. Un placer estar con ustedes en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente pues, es un verdadero placer estar con ustedes hoy. Y bueno, pues tener también la oportunidad de hablarles de mi contribución para el volumen Gabo Nuevas Lecturas y también pues hablarles de mi investigación relacionada con el libro, e incluso si tenemos un poco de tiempo también tengo algunas imágenes de la exposición, y para mí pues también será un placer llevarles a través de la pantalla al espacio de la exposición. Entonces, bueno, pues sin perder ya más tiempo, voy a compartir la presentación y me aseguro de que se vea pantalla completa. Muy bien. Bueno, pues como Juan les comentaba, efectivamente yo voy a hablarles de mi investigación para este volumen, en el que mi capítulo habla precisamente de un aspecto poco trabajado de 100 años de soledad, que es cómo fue recibida durante su primer año. Y en realidad este artículo forma parte pues, del libro que salió el año pasado, en inglés, publicado por la Universidad de Columbia en Nueva York, Ascent to Glory, cómo se escribió 100 años de soledad y se convirtió en un clásico global, que en realidad son dos libros en uno, porque realmente la primera parte de Ascent to Glory es un estudio de lo que yo llamo la imaginación y la producción de 100 años de soledad, es decir, cómo García Márquez fue capaz de imaginar una obra como 100 años de soledad, y luego cómo fue también materialmente escrita, ¿de acuerdo? Entonces, realmente la primera parte del libro cubre los primeros 40 años de García Márquez, e inclusive empezamos hasta un poquito antes de su nacimiento para entender cómo se formó el imaginario que da lugar a una obra como 100 años de soledad. Y luego la segunda parte del libro, que es casi pues, otro libro en sí mismo, es el estudio de cómo la obra ha ido creciendo a lo largo de los años, ha ido haciéndose mayor y convirtiéndose en un clásico global. Bueno, García Márquez en un foro como este pues no necesita presentación. Estamos hablando de uno de los escritores colombianos y latinoamericanos más importantes del siglo XX. El autor además de 100 años de soledad, considerada pues, la segunda obra en castellano más importante después del Quijote. 100 años de soledad ha vendido más de 45 millones de ejemplares en todo el mundo, ha sido traducida a más de 50 idiomas, y los expertos la consideran una de las obras de literatura que más ha influido sobre los escritores en los últimos 40 años. Aparte también, bueno, que fue una obra que resultó muy importante para que García Márquez se convirtiese en Premio Nobel de Literatura. Esta es la portada de la primera edición de 100 años de soledad. Precisamente la semana pasada celebrábamos el 54 aniversario de la publicación de 100 años de soledad en el año 67 en Buenos Aires. Y como yo explico en el capítulo y también en el libro, pues algo que me ha permitido la investigación con el archivo personal de García Márquez y también investigación en archivos y bibliotecas de 8 países a lo largo de los últimos 10 años, es el de poder
desmitificar algunas de las visiones existentes sobre 100 años de soledad. Una de ellas, por ejemplo, es la de que 100 años de soledad fue un éxito inmediato y automático. Y bueno, comparado con otros libros de la época, de hecho 100 años de soledad fue una obra que tuvo un éxito importante, pero no fue ni mucho menos la obra que tuvo un éxito más inmediato. Por ejemplo, Mañana digo basta, de la autora argentina Silvina Bullrich, por ejemplo, pues vendió 40.000 ejemplares en el primer mes, mientras que 100 años de soledad vendió 8.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo que es, sin embargo, lo que sí que es muy importante es que en el capítulo con el que yo contribuí a este volumen de nuevas lecturas sobre García Márquez, pude estudiar todas las reseñas que se publicaron sobre 100 años de soledad en su primer año. Y lo que, bueno, una de las cosas más interesantes que podemos ver es que 100 años de soledad, lejos de ser recibida inicialmente como una obra de realismo mágico, de hecho no fue recibida como tal. La mayoría de los críticos de la época consideraron que 100 años de soledad era una obra con un estilo en el que se mezclaba fantasía y realidad, pero no tenían un término realmente para denominarla. El término realismo mágico fue un término que apareció más adelante. Otro hallazgo muy interesante es el de que 100 años de soledad fue recibida como una obra de humor. Muchos críticos del primer momento resaltaron que 100 años de soledad era una obra que contenía mucho humor, a diferencia de la visión más actual, que al verla como una obra clásica tiende a entender que 100 años de soledad es sobre todo una obra seria. Y al contrario, muchos de los primeros lectores de 100 años de soledad resaltaron el humor. Otro también elemento importante de la recepción inicial de 100 años de soledad fue el de tratar de conectar a 100 años de soledad con el boom de la literatura latinoamericana. Y la mayoría de los críticos no dudaron en considerar que 100 años de soledad estaba a la altura de otras de las grandes obras del boom latinoamericano de aquella época, como, pues, por ejemplo, Rayuela de Cortázar, La muerte de Artemio Cruz, o también, pues, Paradiso de Lezama Lima, que estaba a punto de salir, o también las obras de Donoso. Y luego también otro patrón interesante de recepción de la novela en su primer año fue el de aquellos que consideraron que 100 años de soledad era una obra de muy mala calidad literaria. De hecho, algunas de las críticas más directas y agresivas contra 100 años de soledad fueron precisamente escritas por críticos colombianos que desdeñaron a 100 años de soledad como una obra simple y costeña, ¿no? En referencia a que al ser una obra de un costeño no tenía valor literario. En fin, pues estos son como los grandes patrones en la recepción de 100 años de soledad que yo comento en el artículo y que quería compartir con ustedes al comienzo de esta intervención, como antesala a lo que va a venir ahora, en donde yo les voy a hacer ya como un resumen más amplio de la investigación que he hecho para escribir esta biografía sobre 100 años de soledad. Y como les decía, yo el libro lo divido en tres grandes partes. En la primera hablo de lo que es el estadio o la etapa de la imaginación. Y con esto me refiero al de tratar de entender cuáles son las ideas que permiten a los artistas crear ciertos tipos de obras de arte y no otras obras de arte, ¿no? Y esto es muy importante porque García Márquez nació en un momento muy importante para entender la cultura de América Latina y en especial su literatura, y es que hasta los años 20 del siglo pasado, es decir, hace aproximadamente un siglo, cuando se hablaba de literatura de Iberoamérica, de América Latina, de Sudamérica, realmente no existía una visión de conjunto. O sea, cuando uno lee, por ejemplo, los textos en los que se habla de literatura latinoamericana de la época, realmente la literatura latinoamericana es más como la suma de las literaturas nacionales, ¿no? Hay una literatura argentina, hay una literatura peruana, hay una literatura colombiana, una literatura mexicana, y todas estas juntas
son la literatura latinoamericana. Pero no existía, que es lo que cambió en la época en la que García Márquez nació y creció, no existía una visión de conjunto de una tradición latinoamericana por encima de las literaturas nacionales. Y eso precisamente comenzó a cambiar. Y claro, lo lógico es que era complicado, porque realmente estamos hablando de una región con más de 20 países, con más de 60 lenguas, 20 millones de kilómetros cuadrados, 650 millones de personas prácticamente en aquella época. Entonces, ¿cómo podemos lograr realmente crear esa tradición literaria común? Bueno, para imaginar esa tradición literaria común que trasciende las fronteras nacionales, eso no fue el esfuerzo de un solo escritor ni de un solo grupo de escritores. Estamos hablando de que fue una verdadera colaboración entre 3 generaciones de escritores, de críticos, de editores, que unieron fuerzas en un periodo muy concreto, entre los años 40 hasta los años 60, y que muchos de ellos creían en esta idea de que la literatura latinoamericana tenía que expresarse con una voz propia y unificada. ¿De acuerdo? Que había que realmente trascender esta visión nacional de la literatura que se producía en el continente. Y como ustedes pueden ver, pues García Márquez, de hecho, pertenecía a la última generación, a la generación más nueva, mientras que autores como Borges o como Cortázar venían en las generaciones anteriores ya preparando un poco el terreno. Y bueno, una tradición literaria no se puede imaginar si no existen también unos principios que ayudan a crear esa visión de conjunto. Y lo que uno puede ver en la documentación de la época, en los textos de estos escritores, en la crítica literaria que se producía en aquella época, es que existe realmente un interés en entender que esa literatura de América Latina tiene que ser una literatura cosmopolita. Es decir, tiene que ser una literatura que se conecte con la tradición de la literatura europea. No copiándola, es decir, no escribiendo novelas o cuentos que copien la literatura europea, sino que esté como en un diálogo de igual a igual. Y el otro principio también era el principio del latinoamericanismo, es decir, el de poder destacar cuáles son aquellas características que encontramos en diferentes países de América Latina que contribuyen a crear esa visión de conjunto de la región. Y por supuesto, en esa visión latinoamericana está el legado histórico de la época colonial, el legado indígena y una lengua común, que es el español. Bueno, pues estos 2 principios del cosmopolitanismo y del latinoamericanismo son principios que se comienzan a hablar de ellos en las reuniones de café, salones. Algunos de estos escritores, de hecho, vivían en los años 20 en París, como Carpentier, como Oslar Pietri, como Miguel Ángel Asturias, bueno, que se estaban ya reuniendo en cafés cuando García Márquez todavía tenía 1 o 2 años, ¿no? Y comienzan a idear estos principios, ¿no? También hay un fenómeno muy interesante que sucede en esta época, entre los años 40 y 60, es cuando vemos emerger precisamente las etiquetas para referirse a la literatura de la región. Y podemos ver cómo, por ejemplo, literatura latinoamericana es un término que comienza a hacerse más popular en los escritos de la época, y también literatura hispanoamericana. Y cuando vemos esta etiqueta, la analizamos en otros idiomas, como por ejemplo en inglés, en francés, en alemán o en italiano, como yo he hecho en otros artículos y también hago en el libro, podemos ver cómo la etiqueta de literatura latinoamericana explota en los años 60, ¿no? Como podemos ver cómo realmente detrás de esta etiqueta existía ya como un deseo de referirse a la literatura de la región como latinoamericana, no como hispanoamericana o castellanoamericana, sino como latinoamericana. Y bueno, esto sucede, les comentaba antes, no solamente en la mente de los escritores, sino también comienza a suceder en las revistas que se comienzan a publicar en la época. Y esto es muy importante porque solemos creernos que el boom de la literatura latinoamericana ocurrió en los libros, y realmente el boom ocurrió sobre todo al principio en las revistas, ¿no? En Colombia, por ejemplo, se publicaba una revista muy importante, en aquella época era la revista Mito. Estaba también el suplemento dominical de
del periódico El Espectador, donde el propio García Márquez empezó a escribir sus primeros cuentos, pero también está la revista Marcha en Uruguay, la revista Eco también en Colombia un poco más tarde, el papel literario de Venezuela, la Casa de las Américas en Cuba, Primera Plana en Argentina, La Cultura en México, Mundo Nuevo en Francia. Bueno, pues en todas estas revistas precisamente comienzan a canalizarse todas estas ideas, todos estos textos escritos por diferentes autores de diferentes generaciones que tienen esta visión continental o regional de la literatura de América Latina. Y claro, García Márquez, cuando él comienza a escribir literatura, él comienza a leer estos medios de comunicación, comienza a leer estos autores, comienza incluso a leer también las traducciones de autores americanos, estadounidenses, como William Faulkner, los comienza, por ejemplo, a leer en el español en traducciones hechas en América Latina, ¿no? Entonces vemos como García Márquez, conforme se va profesionalizando, comienza a absorber todas estas ideas y comienzan realmente a influenciar también su manera de entender la literatura colombiana y la literatura de la región. Pero también algo que es muy importante es que, y algo que yo trato de mostrar en el libro, es que García Márquez no solamente se formó leyendo literatura, como estas obras de Faulkner, de Borges, de Cortázar, de Hemingway, de Virginia Woolf. Eso es muy importante y son influencias reales. Pero también García Márquez fue un autor que aprendió muchísimo del arte de escribir, de las técnicas profesionales de escribir a través de su labor como periodista. Estamos hablando de que en un periodo de escasamente 6 años, García Márquez escribió más de 500 textos periodísticos, a menudo a diario, en los cuales él aprendió muchísimas de las técnicas de cómo comunicar los hechos directos de una historia, ¿no? Pero luego que además también él desde 1954 comienza a interesarse por el cine. No solamente fue una persona innovadora al escribir crítica de cine para El Espectador en el año 54 y 55, sino que también comienza incluso a hacer guiones de cine. Se marcha a Europa, se matricula en cursos para aprender el montaje, que no es otra manera sino de aprender a contar historias a través de las imágenes del cine. Pero es que incluso también cuando él se mudó a Ciudad de México en el año 61, García Márquez también no solamente seguía escribiendo literatura, seguía escribiendo periodismo, seguía escribiendo guiones, sino también comenzó a trabajar en publicidad. Y lo que es muy interesante es que no fue el único de los escritores del boom latinoamericano que aprendió muchísimo de la publicidad. Juan Rulfo, Alejo Carpentier, son autores que trabajaron en publicidad y que precisamente una de las cosas que García Márquez aprendió trabajando en publicidad fue el de cómo llegarle a el que iba a ser el público lector de las obras del boom, que son las clases medias de América Latina que estaban realmente emergiendo en esta época y que se convirtieron en los consumidores de las novelas de Gabo y de otros autores de la época, ¿no? Y bueno, pues como un poco para resumirles toda esta idea, pues García Márquez en el año 50, con escasamente 22 años, comienza a hacer estas lecturas, comienza a interesarse por conectar su vida real con la literatura, y en el año 1950, en una revista que se publicaba en Barranquilla, con sus amigos del grupo de Barranquilla, él publicó uno de sus textos que terminó siendo pues, el primer esfuerzo del que tenemos noticia por escrito de lo que luego, 15 años más tarde, va a sentarse a escribir y publicar como 100 años de soledad, que es precisamente este texto, La Casa de los Buendía, Apuntes para una novela, que publicó en el año 50, que es el texto que pueden ver en pantalla, y en el que realmente el principal personaje de esa novela es la casa de la familia. No se menciona a Macondo, sí se menciona al coronel Aurelio Buendía, pero hay muchos otros elementos que todavía no han emergido en la imaginación del autor. Bueno, pues esto digamos que es todo la primera fase, la fase de la imaginación, para que realmente podamos entender que García Márquez no llega en el año 65 a sentarse 100 años de soledad, digamos que en el vacío, sino que él ya realmente tenía un bagaje
personal y colectivo de 15 años, casi 20 años de lectura, que influyeron precisamente en la forma final que Cien años de soledad tomó. Y luego, de lo que tenemos, se suele tener más información, lo que se ha investigado un poquito más, es la parte de la producción. Pero aquí también incluso, en mi investigación, he logrado aportar datos nuevos. El primero de ellos es que para llegar al manuscrito final de Cien años de soledad, García Márquez no trabajó en solitario. García Márquez, como buen fabulador, pues también le gustaba crear historias alrededor de la creación de sus propias novelas. Y él, bueno, habla en varias ocasiones de este momento en el que se le cruza una vaca en la carretera de camino a Acapulco y se le ocurre de repente la frase del comienzo de Cien años de soledad, del cual aquí pues podemos ver, de la cual podemos ver aquí la primera página del manuscrito final. Bueno, eso realmente no fue del todo así. Hay una serie de circunstancias personales y profesionales que convergieron en el México del año 65 para que realmente García Márquez se sentase definitivamente, después de 15 años de intentos sin éxito, finalmente lograse sentarse a escribir esa novela que él había tratado de escribir durante 15 años. Y bueno, pues una de las maneras en las que uno puede contar esta historia es el de un escritor que está tratando de convertirse en un escritor profesional, ¿de acuerdo? Y García Márquez luchó con muchos escritores de la época para poder realmente ser tomado en serio como un escritor profesional. Si uno ve, por ejemplo, los contratos que él firmó antes del contrato de Cien años de soledad, son contratos muy malos, donde el editor tenía prácticamente el control absoluto del libro, ediciones muy bajas, por ejemplo, de Los funerales de la mamá grande, se imprimieron 2000 ejemplares y realmente García Márquez luego se quejaba en las cartas de cómo pues el libro no se vendía, no se distribuía bien, ¿no? Y bueno, el boom está ocurriendo y eso le afecta también a él, de tal manera que le llega la posibilidad de firmar el contrato para hacer Cien años de soledad y precisamente en ese momento es cuando García Márquez, cuando comienzan las conversaciones, cuando recibe el interés de Sudamericana por su novela, es cuando él decide que ha llegado el momento para sentarse a escribirla a finales del verano de 1965. Este también es otro contrato que precisamente coincide con ese momento en el que él se sentó a escribir Cien años de soledad, que fue el primer contrato que él firmó para publicar todas sus obras en inglés con Harper & Row en octubre de 1965. Y precisamente cuando él firma este contrato, también lo toma como otra prueba más de que el boom de la literatura latinoamericana está ocurriendo y de que él tiene que sentarse a escribir su novela, Cien años de soledad. Y bueno, un personaje absolutamente central en esa profesionalización de García Márquez fue la agente literaria catalana Carmen Balcells, que viaja a Ciudad de México el verano de 1965 y firma contratos con varios clientes. Y uno de ellos fue García Márquez, y el contrato que firmó Carmen Balcells con García Márquez fue precisamente para representarlo en todos los idiomas en todo el mundo. Entonces, en ese momento, este cúmulo de eventos que están ocurriendo en ese verano de 1965 son los que en cierto modo provocaron esa catarsis personal de García Márquez a finales del verano del 65, comienzos del otoño del 65, para que él realmente se sentase a escribir Cien años de soledad. Como les decía antes, Cien años de soledad, como otras obras literarias, realmente no fue una obra que se creó de manera individual. Como les hablaba antes de la colaboración entre los escritores. Bueno, pues esta colaboración está muy bien documentada en diferentes archivos de diferentes escritores, incluido el archivo de García Márquez, y podemos ver precisamente cómo García Márquez se carteaba con Carlos Fuentes, se carteaba también con Plinio Apuleyo Mendoza en Colombia, se carteaba con Guillermo Angulo en Colombia también, con Álvaro Cepeda Zamudio, con Germán Vargas, con el crítico literario Emir Rodríguez Monegal, con Ángel Rama, con Vargas Llosa, y uno de los temas de los que hablaban era de cómo iban escribiendo sus obras, ¿de acuerdo? Y precisamente en esas cartas, García Márquez habla y confiesa secretos
y pide su ayuda y su opinión a sus amigos sobre cosas que pueda hacer en la novela. Y esta, por ejemplo, es una carta de julio de 1966, no 67, en el que Plinio Apuleyo Mendoza acababa de leer el primer capítulo de Cien años de soledad que se publicó en primicia en El Espectador. Y precisamente aquí García Márquez le agradece a Plinio su respuesta tan efusiva y positiva hacia el capítulo de 100 años de soledad. Bueno, pues este es una de las muchas cartas y evidencia que demuestran lo que yo trato de documentar aquí, y es que García Márquez en el año 65 y 66 y comienzo del 67 está escribiendo 100 años de soledad. Y precisamente, paradójicamente, es una obra que él no escribió en soledad. Sí que la escribió, evidentemente, en silencio o escuchando música en su estudio, pero fuera y dentro de su estudio estaban las cartas que le enviaban los amigos que él revisaba, estaban las conversaciones que tenía con su mujer, con el crítico Emanuel Carballo, a quien le daba partes del manuscrito para que las fuese leyendo y le fuese dando su opinión mientras él iba escribiendo el manuscrito. Tenía también conversaciones y les hacía preguntas y les leía el manuscrito en voz alta a Jomy García Scott y María Luisa Lío, a quienes dedicó, de hecho, el libro en español. Y luego también otra pareja que venía a verlo a la casa, con quienes hablaba de la novela, fue también el poeta Álvaro Mutis y su mujer Carmen Miracle, a quienes García Márquez dedicó, por toda la ayuda que le dieron con la novela, la edición en francés de 100 años de soledad. Pero es que también estaban José Emilio Pacheco, Juan Vicente Melo, Juan Rulfo, incluso la mecanógrafa del manuscrito también le daba su opinión a García Márquez y él la tuvo en cuenta, ¿no? Y como comentaba antes, pues por carta también, e inclusive enviando partes del manuscrito, García Márquez recibió comentarios de sus amigos de Colombia y de otras personas también pues en Cuba, en Francia, en Inglaterra, en España, en Argentina, en Uruguay. Y lo más bonito precisamente es el de entender que 100 años de soledad fue una obra creada en red, en donde García Márquez escribía y se alimentaba, se beneficiaba, se nutría de todos estos comentarios que iba recibiendo conforme él iba escribiendo la novela. Otra cosa muy interesante que logré documentar en el libro, y esta es una de las tablas que aparece en el libro, es precisamente lo que les comentaba antes, que García Márquez, al escribir una obra creada en red de amigos, red de contactos, fue también creada en una red de lectores, porque García Márquez hizo algo que era relativamente común en aquella época, que fue la de publicar capítulos de la novela por adelantado. Y el primero, como les dije antes, lo publicó en El Espectador de Bogotá, el primero, el 1 de mayo de 1966, pero es que en los meses siguientes, hasta prácticamente una semana antes de publicar la novela, García Márquez mandó capítulos a diferentes revistas con diferentes tipos de público, porque él estaba tratando de ver si la novela gustaba a diferentes tipos de audiencia. Y bueno, pues aquí pueden ver, por ejemplo, la reproducción del capítulo primero de 100 años de soledad, publicado en exclusiva en El Espectador. O, por ejemplo, el capítulo número 2, publicado en la importante revista de literatura latinoamericana, Mundo Nuevo, publicada en Francia y que se distribuía en 22 países. También otro capítulo publicado en la revista Diálogos de México. Otro capítulo publicado en la revista Primera Plana de Argentina, que tenía pues, más de 250.000 de lectores semanales. Y lo que es muy interesante también es que García Márquez no simplemente se limitó a publicar estos capítulos y ya está, sino que realmente hizo cambios. Cuando comparamos los textos, palabra por palabra, de la versión publicada por adelantado y la versión final, podemos ver que hay diferencias y de hecho en los capítulos que publicó más hacia el comienzo vemos cómo hay, bueno, pues 42, 51 cambios y en algunos casos pues son cambios que afectan a temas importantes, ¿no? Por ejemplo, estas son lo que yo llamo las variantes textuales
del primer capítulo, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, cómo en el primer párrafo él decía que las casas de Macondo estaban construidas de adobe, y sin embargo cuando revisó el texto después de haberlo publicado en El Espectador, añadió el barro y cañabrava, ¿no? O por ejemplo, eliminó la referencia al comején. El comején, que son las hormigas que terminan destruyendo la casa de los Buendía, aparecen ya desde el primer capítulo. Y por lo tanto perdían ese efecto dramático que tienen hacia el final de la novela, y por lo tanto García Márquez eliminó esta referencia a las hormigas desde el primer capítulo y las concentró al final de la novela. Pero es que además también, precisamente con ese objetivo de crear una obra que no fuese solamente colombiana, sino latinoamericana, que hablase al público latinoamericano en general, García Márquez, por ejemplo, eliminó del libro, del primer capítulo, eliminó referencias geográficas específicas que podían hacer que el lector de cualquier país supiese que la novela estaba basada en Colombia. Y realmente lo que hizo fue simplemente dar unas referencias geográficas más generales para que cualquier lector de América Latina pudiese imaginar que Macondo estaba en su país y no en Colombia. E inclusive también hizo cambios importantes como, por ejemplo, cambiar completamente el nacimiento del coronel Aureliano Buendía, en el que, bueno, como ustedes pueden ver, por ejemplo, la comadrona le daba 3 nalgadas enérgicas, y sin embargo aquí García Márquez le da un giro de calidad en la revisión del texto y mantiene solamente lo de que el coronel Aureliano Buendía había nacido con los ojos abiertos, pero que había llorado en el vientre de su madre. Otra cosa también muy importante, como os decía antes, es que García Márquez, mientras está escribiendo el texto, está también muy preocupado de conocer la opinión que sus amigos tienen de la novela, y está circulando el manuscrito o partes del manuscrito entre sus amigos. Esta carta cariñosa, dedicada a su amigo Guillermo Angulo, a quien llama pendejo, cariñosamente, pues le dice que el manuscrito que le ha dado de 100 años de soledad, que por favor lo vaya moviendo entre los amigos del grupo de Barranquilla y que le vayan dando su opinión, y además también les da instrucciones muy precisas sobre una parte del manuscrito que debía ser publicado en la revista colombiana Eco, que es precisamente este capítulo que se publicó. Y en la revista Eco, en Colombia, García Márquez publicó precisamente el que consideraba el capítulo más complicado de 100 años de soledad, y del cual necesitaba estar convencido de que al público le gustaba, que es el capítulo en el que Remedios la Bella sube al cielo, ¿no? Que es uno de los momentos clave del realismo mágico. Y luego también, como hablábamos antes, del momento de la publicación, bueno, García Márquez se implicó muchísimo también en la promoción de la novela antes de su salida, no solamente publicando capítulos, sino también asegurándose de que la editorial tenía los nombres de los críticos literarios que debían hacer reseñas de la novela para asegurar un buen lanzamiento de la novela en Chile, pero es que también le envió una carta muy similar que se conserva a su amigo Germán Vargas en Colombia, con lo cual pues también probablemente lo hizo en algún que otro país más, ¿no? Y bueno, otra cosa también muy interesante es que para ayudar al lanzamiento de 100 años de soledad, se comenzaron a publicar reseñas de la novela o notas sobre la novela desde un año antes de su publicación. De hecho, la primera reseña fue una reseña que escribió Carlos Fuentes, que se publicó el 29 de junio de 1966, y que fue una reseña que se publicó cuando Carlos Fuentes solamente había leído los 3 primeros capítulos de 100 años de soledad, y García Márquez todavía le faltaban casi 4 meses para terminar la novela. Y luego, junto a eso, bueno, pues se siguieron publicando notas, e inclusive pues el propio García Márquez escribió como una especie de reseña crítica de su propio libro justo cuando lo había terminado, y lo publicó en El Espectador, ¿no? Entonces todo eso contribuyó también, evidentemente, a crear un sentimiento de expectación de que esta novela era una novela importante y que no salió a la luz como algo completamente desconocido, ¿no?
Y precisamente otro ejemplo más de esta cobertura que se le dio a la novela en su lanzamiento pues fue precisamente la entrevista que García Márquez dio a la revista Primera Plana, que además colocó a García Márquez en portada de la revista y llamó a 100 años de soledad la gran novela de América. Y como les comentaba antes, de esta revista se imprimían 60.000 copias y bueno, en aquella época las revistas pues circulaban entre diferentes personas y los estudios que se han hecho pues bueno, hablan de que un ejemplar, que los ejemplares semanales de Primera Plana pues podían alcanzar hasta 250.000 de personas, ¿no? Bueno, pues de lo que les he hablado un poco ahora mismo, hasta ahora, es de la fase de la producción de la novela, ¿de acuerdo? Y como les comentaba, bueno, la novela tuvo un éxito importante al principio, pero realmente no fue sino a partir del 5º mes de publicación cuando se comienza a hablar de 100 años de soledad como un verdadero éxito, ¿no? Sin embargo, hay un tema muy importante aquí y es que, como ustedes bien saben, hay muchas novelas que cuando salen tienen un gran éxito y desaparecen, ¿no? Son los que ahora conocemos como bestsellers, ¿no? O superventas. Eso no ocurrió en el caso de 100 años de soledad. 100 años de soledad dejó de ser un bestseller y se convirtió en lo que llamamos un long seller o un libro de ventas de larga duración y en último término también en una obra clásica, ¿no? Entonces eso también es lo que yo trato de investigar, ¿no? Y de aportar también nuevos datos sobre cómo 100 años de soledad se convirtió en una obra clásica. Y para explicar esto, es muy importante tener en cuenta el rol de lo que yo llamo los brokers o brokers culturales. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, se puede documentar en el propio archivo de Gabo. El propio Gabo guardó a lo largo de sus años pues mucha de la crítica de las reseñas que se escribieron sobre sus novelas, algo que yo también complementé con investigación en otras bibliotecas. Y bueno, como les comentaba antes, ¿qué es un broker cultural? Bueno, pues realmente un broker cultural tradicionalmente se suele hablar de que una obra se vuelve clásica porque lo dice un profesor universitario o lo dice un crítico literario. Y realmente estos son brokers culturales, es decir, personas que sirven de intermediarios para que la obra siga teniendo visibilidad en el momento actual, pero no son los únicos brokers, los únicos intermediarios implicados, ¿no? Yo lo que hago precisamente con mi libro es el de expandir el abanico de intermediarios, de brokers, que están implicados en la transformación de una obra como 100 años de soledad en clásico, ¿no? Y evidentemente tenemos a los lectores comunes, pero es que también, curiosamente, tenemos lo que yo llamo los no lectores, es decir, personas que hablan de 100 años de soledad sin haberlo leído, ¿no? Esto es algo también que le ocurre mucho a los clásicos, ¿no? Se habla de ellos, aunque muchas personas no los han leído. También tenemos a editores, como comentaba antes, los profesores, los críticos, ¿no? Los libreros, artistas que pintan cuadros basados en 100 años de soledad, o por ejemplo, hacen esculturas, como pues, en el caso de Colombia, Fernando Botero. También tenemos blogueros, tenemos sacerdotes, tenemos guerrilleros, refugiados de guerra, influencers hoy que mencionan a 100 años de soledad, políticos. También a lo largo de los últimos 54 años yo puedo documentar la influencia y cómo han actuado como intermediarios o brokers las academias de la lengua, los premios como el Premio Nobel, las librerías, los clubes de lectores, las fundaciones, las ONG, los gobiernos, los medios de comunicación, u hoy, por ejemplo, las plataformas de redes sociales, ¿no? Y por supuesto también una obra consigue convertirse en clásica cuando la vemos transformada en otros objetos, ¿no? Como por ejemplo cuando 100 años de soledad es mencionada o inspira otras obras de literatura, no solamente en Colombia, sino en otros países del mundo, objetos de mercadeo, como por ejemplo, no sé, pues una taza con la imagen de Macondo, o una bolsa de viaje, o un muñequito que se pone en la nevera o en el frigorífico con la forma
de García Márquez, edificios que tienen placas por fuera donde dice aquí García Márquez escribió X, plazas públicas que llevan el nombre de Macondo o de García Márquez, estatuas como por ejemplo en Cartagena, en Santa Marta, en La Habana, y también, como les mencionaba antes, pues obras de arte que están basadas también en 100 años de soledad, como óperas, ballets y otro tipo de objetos, ¿no? Entonces, bueno, otro también elemento que nos ayuda a entender cómo 100 años de soledad se ha convertido en una obra clásica tiene que ver con el realismo mágico, ¿no? 100 años de soledad es una obra en donde, como les comentaba antes, el ascenso de Remedios la Bella, los 4 años de lluvia en Macondo, el cura que levita, se han convertido en ejemplos muy populares de lo que conocemos como realismo mágico, que ya se han convertido no solamente en algo que se aplica a 100 años de soledad, sino también a la literatura y a las artes. Entonces, bueno, lo que es muy interesante es que 100 años de soledad sigue siendo una obra visible y por lo tanto clásica, porque cuando pensamos en realismo mágico y pensamos en cuál es el mejor ejemplo del realismo mágico, señalamos a 100 años de soledad. De la misma manera, por ejemplo, que cuando pensamos en el realismo europeo, hablamos, por ejemplo, de Madame Bovary, de Flaubert, o cuando hablamos del modernismo angloamericano, hablamos, por ejemplo, del Ulises de James Joyce, ¿no? Bueno, pues con el realismo mágico y 100 años de soledad ha sucedido un poco lo mismo, ¿no? El realismo mágico se ha convertido en un estilo artístico global y 100 años de soledad se convierte en la obra que mejor ejemplifica este estilo artístico, ¿no? Y luego también, como les comentaba, pues unos ejemplos de precisamente esta circulación global e incluso universal de 100 años de soledad, porque hace escasamente 1 año y medio la Asociación Astronómica Internacional decidió que una estrella ubicada a más de 91 años luz de la Tierra se llamase Macondo. Y el planeta, uno de los planetas que orbita esa estrella se llama Melquiades, como una especie de homenaje a este personaje de 100 años de soledad que cíclicamente venía a visitar Macondo, ¿no? Como les comentaba, 100 años de soledad consigue también convertirse en una obra clásica porque trasciende de la página escrita y entra en la vida cotidiana de las personas, ¿no? De manera global. Esto, por ejemplo, es una foto de una bebida alcohólica, un sochu, es una bebida típica de Japón como el sake, y este sochu tiene el nombre 100 años de soledad. Pero es que, por ejemplo, si cruzamos la frontera y nos vamos a Venezuela, pues en Venezuela hay un aguardiente llamado Macondo, que todavía se puede comprar. O, por ejemplo, en el año, si no me equivoco, en el año 2014, la selección colombiana de fútbol jugó el torneo de clasificación con un balón de fútbol, pues, si no el deporte más popular del mundo, definitivamente uno de los más populares, y el balón se llamaba Macondo. O, por ejemplo, hace 4 años aproximadamente, Google, para celebrar el aniversario del nacimiento de García Márquez, decidió crear un doodle, ¿no? El anagrama de Google, se lo dedicó a García Márquez y, como ustedes pueden ver, pues es una especie como de representación de Macondo, de los Buendía, del tren, de la jungla, los peces amarillos y el galeón perdido en la selva que rodea a Macondo, ¿no? Son elementos que precisamente contribuyen a darle visibilidad. Y claro, a lo mejor esta fue la manera en la que por primera vez una persona escuchó hablar de 100 años de soledad. Teniendo en cuenta además que Google es la página de internet más visitada del mundo y lo sigue siendo, ¿no? Y esto es lo que aparecía ese día en la página. Y luego, bueno, como otra muestra más de cómo el realismo mágico se ha convertido en un género global que ayuda precisamente a que 100 años de soledad se siga convirtiendo en una obra de referencia, pues tenemos, por ejemplo, películas de Hollywood como La forma del agua del director mexicano Guillermo del Toro. Y bueno, pues parte de la discusión está en qué medida pues esta película y el cine de Guillermo del Toro bebe del realismo mágico latinoamericano.
Y luego también otro ejemplo con el que les quería dejar, no sé si ustedes han visto esta foto con anterioridad. Esta foto representa o captura el momento en el que una plataforma petrolífera se hunde en el océano. Y es la plataforma petrolífera que dio origen al que al día de hoy es el accidente medioambiental relacionado con el petróleo más grave de la historia de la humanidad. Y casualmente, la prospección, el fondo marino sobre el cual se hizo la perforación para esta plataforma marina, ese prospect, como se dice en inglés, se llama nada más y nada menos que Macondo. Entonces, resulta que por casualidades y azares de la historia, el nombre Macondo no solamente ya está ligado a una estrella 91 años luz de la Tierra, sino también está ligado a uno de los accidentes medioambientales más graves de la historia de la humanidad. Y estos son precisamente ejemplos de cómo una obra clásica es clásica porque tiene esa capacidad de trascender la página escrita y meterse en nuestras vidas en manera que ni el propio García Márquez pudo predecir, ¿de acuerdo? Y el último ejemplo con el que les quería dejar es precisamente el momento en el que nos encontramos. El año pasado, en medio de la pandemia, en el comienzo de la pandemia, el New York Times me encargó un texto en el que precisamente me pidieron hablar de lo que se está convirtiendo en un patrón observable en varios países. Y es que muchos lectores a lo largo y ancho del mundo estaban volviendo a leer Cien años de soledad, o algunos lectores la estaban volviendo a leer por primera vez porque querían entender la pandemia. Y claro, uno se preguntará, bueno, ¿pero qué tiene que ver Cien años de soledad con la pandemia? Bueno, pues como bien recuerdan los lectores de Cien años de soledad, en el capítulo 3 de Cien años de soledad se produce una plaga o una epidemia, la epidemia del insomnio, ¿no? Y evidentemente García Márquez es que cuando escribió sobre esta epidemia no estaba pensando en la pandemia del coronavirus. Y sin embargo, 53 años más tarde de su publicación, Cien años de soledad vuelve a adquirir actualidad, vuelve a hacerse clásica para una nueva generación de lectores, precisamente porque en ella muchos lectores tratan de buscar pistas para entender cómo los habitantes de Macondo lidiaron con la pandemia y también incluso quizás tratar, al leer las páginas de Cien años de soledad, tratar de entender cuál va a ser el mundo que nos encontraremos después de la pandemia. Bien. Y con esto les quería dejar. Muchas gracias por escucharme y aguardo ahora sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a usted por toda la información, por este especial contexto que sin duda ha dado muy buenas herramientas para que ustedes que están al otro lado, ustedes que están conectados con esta transmisión, empiecen a generar todas esas dudas y preguntas. Lo que normalmente sucede con estos espacios de Gabo Nuevas Lecturas es, sinceramente, caer en cuenta desde la perspectiva de la persona que nos está compartiendo la información, cómo se vive o cómo se ha estudiado la obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Yo me voy a pasar a Facebook para estar atento a sus comentarios y también aprovecho pues la oportunidad para que sean ustedes los encargados de dirigir este espacio. Un espacio para poder conversar con ustedes, para poder ser el interlocutor entre lo que pasa en la fanpage y lo que tiene para contarnos nuestro invitado en esta jornada. Cargaré nuevamente la transmisión para tener la posibilidad de leer sus mensajes, que no se pierdan. Me parecía interesante que estábamos en conexión con Riohacha, con Sincelejo, con la Universidad de Santander y así diferentes instituciones que se unen pues a estos espacios del ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Interesante análisis, dice Berenice. Excelente, Juliet Morales. La profe Lenín Caamaño, no considero que fuera futurista, ya se tenía él, como reflexión de la jornada. Manuel Guillermo Valencia Cantillo, excelente información. Luis Espitia, muy rigurosa y lúdica la exposición. Yo estaré atento, sobre todo si tienen pues alguna pregunta precisa o alguna duda que quisieran confirmar.
El grupo Talium, como parte del taller literario de la Universidad Magdalena, también se encuentra presente. Gary Caballero, profe de nuestra universidad, dice, plagas en la obra Cien de Soledad, futurista, y deja el interrogante. Felicitaciones a la facultad por generar estos espacios, dice Mildred María Ospina. Selena Alfaro, es interesante cómo una obra colombiana trasciende fronteras no solo internacionales, sino llegar a la astronomía. Gary Caballero nuevamente dice, el nombre de Macondo en una estrella en homenaje, maravilloso. Bueno, haciendo como relación a cada uno de los ejemplos, cada uno de los ejemplos que nuestro invitado nos trae a colación. La profe María Dilla Mieles, maravilloso conocer esos detalles de la creación de esa gran obra de la literatura universal. Vamos a mensajes más recientes y aquí sí nos encontramos con preguntas específicas. Dice Berenice Villalba Pereira, ¿cuál considera los elementos más relevantes de la obra de García Márquez que han permitido trascender las fronteras? Iniciemos este espacio de preguntas con este interrogante. Hola Berenice, bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que tiene muchas capas, ¿no? Que tiene muchos niveles, porque realmente cuando estamos hablando de una obra como Cien años de soledad, hay muchos elementos que le resuenan a lectores en diferentes culturas, en diferentes países, ¿no? También es cierto que hay algo que muchos lectores destacan de García Márquez, que es su capacidad para contar una buena historia, ¿no? Y yo creo que ese definitivamente es el primero de los grandes rasgos que ha catapultado a García Márquez a convertirse en uno de los grandes escritores en lengua castellana, que es precisamente esa capacidad de contar una historia que es capaz incluso de salvar el difícil obstáculo de las traducciones, porque es cierto que a muchos autores, cuando se les traduce a otros idiomas, las traducciones no llegan a los lectores y sin embargo García Márquez también ha tenido esa capacidad de llegar a a los lectores a través también de las traducciones. Entonces yo realmente como primer factor, Berenice, destacaría sobre todo la calidad literaria de las historias de García Márquez. Muchísimas gracias. Dice Dolcey Amador, ¿qué enfoque político es digno de significado en Cien años de soledad? Ok, bueno, realmente el tema de la política y Cien años de soledad es también un tema sobre el que se ha escrito bastante, ¿no? Entre otras cosas porque bueno, yo creo que algo que transmite muy bien Cien años de soledad es el de no solamente la complicada historia política de Colombia, sino también la complicada historia de América Latina, ¿no? Y de que bueno, de hasta qué punto la violencia, si no se resuelve, pues puede acabar en la destrucción de los pueblos, ¿no? Y bueno, esa violencia no solamente es una violencia colectiva, sino también una violencia familiar, ¿no? Y una violencia individual. Y yo creo que no es un accidente que Macondo acabe destruido en parte por una situación de violencia colectiva. Aprovechamos también, además de las preguntas, mensajes de agradecimiento. Por ejemplo, Dairo Churio dice, gracias por la creación de estos espacios. El profe Gary Caballero se conecta con una pregunta. ¿Cuál o cuáles recomendaciones nos podría dar a los neófitos para leer tratando de sacar el máximo provecho de las obras de Gabo? Bien. Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy bonita. Yo creo que leer a García Márquez por primera vez y leer una buena obra de literatura por primera vez es como también visitar, no sé, pues, Nueva York por primera vez o París por primera vez, ¿no? O no sé, pues, las ruinas de Machu Picchu, ¿no? O sea, y yo realmente mi recomendación sería que dejen absolutamente de lado todo lo que han escuchado, todo lo que le han dicho sobre la obra y que traten de disfrutarla de la manera más directa posible.
Entre otras cosas, porque como comentaba antes, tendemos a acercarnos a los autores consagrados, clásicos, a las obras famosas, con un cierto temor, con un cierto respeto, ¿no? Como quien va y visita un templo sagrado, ¿no? Y yo creo que eso no debe ser un obstáculo para que uno pueda a lo mejor darse cuenta de lo que yo les comentaba antes, que es que los primeros lectores de 100 años de soledad se rieron muchísimo leyendo 100 años de soledad. Y sin embargo, hoy, al ser una obra clásica, una obra considerada sagrada, esa frescura, ese humor de 100 años de soledad suele perderse porque los lectores llegan a la obra con mucha información, ¿no? Entonces yo realmente mi mayor recomendación es de tratar de acercarse a la obra lo más, de la manera más desnuda posible, ¿no? Dejando de lado todo lo que han podido escuchar y tratar de leer la obra cara a cara. Dice Daisy Vázquez, con tanta credibilidad que podríamos colocarlo como referencia. Daisy Vázquez Mortorelli dice, la gente cataquera siempre fue y será futurista como García Márquez y mucho más. Gracias por estar conectada con nosotros. Maravilloso, me gustaría leer sus artículos en el New York Times, dice José Romerín. Grace Guerra, una pregunta. Cuando hablas de placas en edificios, en casas, placas que mencionan aquí, escribió Gabo, me llena de satisfacción, pero al mismo tiempo me sobrecoge el hecho de que en Sucre, aquí en Colombia, donde vivió Gabo, y fue así, si no estoy mal, no conoció a su esposa, que apenas tenía 9 años. Dicha casa está en deterioro, casi a desaparecer. ¿Qué podemos hacer para rescatar esa casa si las instituciones públicas gubernamentales las han abandonado? Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, simplemente con buscar en internet mi nombre, Álvaro Santana Acuña, 100 años de soledad, aparecerán varios de los artículos que yo he escrito en español sobre la novela, incluido La pandemia de la soledad, que apareció en el New York Times el año pasado. Y con respecto a la placa, bueno, yo el ejemplo concreto que les quería dar era el de la ciudad de París, donde en el exterior del hotel en el que vivió García Márquez en el año 1955 y 56, pues ahí escribió la novela El coronel no tiene quien le escriba, y por fuera de ese edificio, que por cierto es un edificio que está cerrado, no está abandonado, pero es un edificio que está cerrado, ahí por fuera hay una placa que indica que García Márquez escribió El coronel no tiene quien le escriba en París, ¿no? Luego también en la Ciudad de México, la casa donde García Márquez escribió 100 años de soledad, que era una casa privada, la compró la Fundación para las Letras Mexicanas y la ha convertido en una casa estudio. Entonces, bueno, en el caso de esta casa de Sucre, yo soy también un gran defensor del patrimonio. De hecho, aquí en España, en las Islas Canarias, yo soy originario, estoy muy implicado con la defensa del patrimonio. Y bueno, mi recomendación sería que en este caso se pongan en contacto con fundaciones como la Fundación Gabo, que está muy interesada y preocupada por la protección del legado de García Márquez, y se pongan en contacto con ellos. Ellos la sede está en Cartagena, para poder precisamente insistir en la necesidad de poner en valor esta casa, porque efectivamente la familia García Márquez vivió en Sucre, y parte de los eventos que aparecen en La mala hora y la crónica de una muerte anunciada están precisamente basados en Sucre, ¿no? Y por supuesto, pues tampoco descartar el ponerse en contacto con la Casa Museo García Márquez en Aracataca para también poder interesarse por el estado de esta casa en Sucre. Gloria Orozco Barraza identifica el espacio como, aparte de su excelente trabajo,
como una motivación para nuestros niños, jóvenes y adultos. Luis Espitia nos comparte una anécdota, dice: la exposición me hizo recordar que García Márquez dijo que una lectora había escrito la novela completa a mano para saber si ella estaba loca o era el autor. ¿Alguna referencia de ese hecho? No, la verdad es que no tengo constancia de ese hecho, pero bueno, me resulta bastante curioso, sí. Queda uno como con esa duda, como tratando de entender árbol genealógico, de quién está, bueno, Sí. muchas cosas que se... Bueno, eso sí, definitivamente es algo que García Márquez consideró poner en el libro, fue un árbol genealógico, pero al final descartó poner el árbol genealógico y la cronología, ¿no? Y prefirió que los lectores pues Nos esforzáramos un poquito. Sí. Y también es cierto que el propio García Márquez, eso algo fue muy gracioso que yo pude ver en los manuscritos, es que el propio García Márquez, cuando estaba corrigiendo el manuscrito, tuvo que cambiar, y a quien había llamado bisabuelo llamó tatarabuelo, y quien era un tatarabuelo llamaba bisabuelo, porque el propio García Márquez se confundió con la genealogía de la familia en algunas páginas y tuvo que corregir esos errores. Muy bien. Yolanda Fernández Silva, orgullosa de vivir en Aracataca, Magdalena. Es una obra maravillosa. Gabriel García contó cosas verdaderas de Macondo. Muy enriquecedor este espacio, nos comenta Luisa Barliza. José Romerín dice: en la era de las precuelas y secuelas, dejó García Márquez algún asomo de lo que sucede en el mundo macondiano después del final de la novela. Sí, esa es una muy buena pregunta. Y desafortunadamente la respuesta es probablemente no. García Márquez dijo claramente que él podía haber escrito una segunda parte de 100 años de soledad, una tercera parte. En una carta que le envió a su amigo Carlos Fuentes, dijo que podía escribir no 100 años, sino, o no un libro de 100 años de soledad, sino 100, un poco exagerando, ¿no? Pero él ahí hizo algo que, bueno, que yo creo que le honra como escritor profesional, y es que muchos escritores, cuando han conseguido dar con una fórmula, con una historia, prefieren seguir escribiendo en la misma línea, ¿no? Seguir, por así decirlo, un poco repitiéndose. Y García Márquez, de hecho, cuando terminó 100 años de soledad, ahí cerró el mundo de Macondo, ¿no? O sea, Macondo muere con 100 años de soledad. Y lo que hizo a continuación García Márquez fue, de hecho, incluso empezar a escribir cuentos fantásticos, cuentos para niños, con el objetivo de un poco de desintoxicarse, de eliminar ese estilo de 100 años de soledad. Y curiosamente, la siguiente novela que él escribió fue El otoño del patriarca, que es una novela en donde él trata de crear algo que es bastante diferente a 100 años de soledad, ¿no? Y eso, bueno, eso dice mucho de su deseo de no repetirse como escritor. Quizás la única continuación a 100 años de soledad, que podríamos decir que es como una especie de prolongar el mensaje, es el discurso que García Márquez dio para aceptar el premio Nobel, en el que él habla de la soledad de América Latina, y es uno de los pocos textos en donde García Márquez vuelve directamente a referirse a algunos elementos que aparecen en 100 años de soledad, en el que él quiere introducir el mensaje de esperanza para América Latina y decir precisamente un poco lo contrario a lo que dice al final, ¿no? Es que, bueno, es que si realmente América Latina logra solventar sus problemas políticos, logra realmente unirse como región, logra dejar atrás la violencia, las dictaduras, quizás entonces no estará condenada a 100 años de soledad como le ocurrió a los Buendía. Aprovechando la oportunidad, dice Gloria Orozco Barraza: con base en sus profundos estudios, respetuosamente le pregunto si usted considera muy relevante la presencia de Hemingway en la producción de García Márquez, por ejemplo, en Crónicas de una muerte anunciada. Sí, eso es una excelente pregunta, gracias. García Márquez es un autor que precisamente yo hablaba de su periodo de formación, tiene lecturas muy amplias, ¿no? García Márquez
como todo gran artista, es como una esponja, ¿no? Absorbe de todas las influencias. Y es cierto que Hemingway es una influencia estilística muy clara, no solamente porque lo digo yo, sino sobre todo porque lo dijo el propio García Márquez en sus cartas. Él dijo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo 100 años de soledad, él dijo que realmente buscaba un estilo que tuviese esa economía del lenguaje y esa exposición de los hechos directa que encontramos en Hemingway, sobre todo en sus cuentos, pero que al mismo tiempo también combinase ese lenguaje más adornado, barroco, de un autor latinoamericano como Carpentier, ¿no? Entonces, Hemingway definitivamente es un autor que marca mucho el estilo de García Márquez, pero no necesariamente en todas las obras. Hablaba, por ejemplo, antes del Otoño del Patriarca, en donde la gran influencia, ¿no? el autor que García Márquez tiene en mente cuando está escribiendo esa obra, en términos para que le ayude con el estilo, es, por ejemplo, el poeta nicaragüense Rubén Darío. Pero efectivamente, cuando escribe Crónica de una muerte anunciada, pues ahí estamos más de nuevo en el terreno del periodismo, y definitivamente en el terreno del periodismo, pues Hemingway no solamente en Crónica de una muerte anunciada, sino sobre todo en los primeros cuentos y, por ejemplo, en Relato de un náufrago, ahí la huella de Hemingway pues es muy importante. No es la única, pero es una huella muy evidente. Y también lo importante es que tener en cuenta que cuando uno habla de influencia, eso no es malo. Es decir, una cosa es copiar y otra cosa es la influencia. Y García Márquez tiene un estilo único porque él combina experiencias personales con lecturas de autores y crea un estilo propio. De la misma manera que podemos, por ejemplo, hablar de que bueno, el pintor Vincent Van Gogh creó un estilo propio, pero para llegar a ese estilo propio, él se dejó inspirar e influenciar por pintores de la época, hasta que él logró desarrollar su lenguaje pictórico propio. Bueno, pues eso también le sucedió a García Márquez, ¿no? Es un autor que leyó de otros autores para pulir y crear su estilo propio y sus obras. Aprovechamos la oportunidad para regresar a la sala Zoom y compartir una duda, una pregunta por parte del profe Juan Moreno. ¿De qué trata tu artículo en el libro The Oxford Handbook of García Márquez que aparecerá este año? Sí, este año también es un año muy importante para el estudio de García Márquez, no solamente por el volumen editado por el profesor Moreno Blanco, sino también porque con otro grupo de colegas se ha editado la Universidad de Oxford, publica su handbook como un libro de consulta, el libro, por así decirlo, de referencia sobre García Márquez. Y bueno, yo soy uno de los muchos colaboradores que participan en ese libro. De hecho, ni siquiera están todos los expertos. Realmente yo creo que si algo también contribuye a demostrar que García Márquez es un autor que está vivo y es un autor clásico, es que bueno, pues somos muchos los especialistas que nos seguimos interesando por su obra. Y bueno, pues en este handbook yo contribuyo un artículo sobre la influencia de España en la obra de García Márquez, ¿no? Y bueno, lo que es muy interesante es que García Márquez desde pequeño, desde el colegio, cuando estaba en Aracataca, comenzó a leer poesía española del siglo de oro, del siglo XVII, de la época de Góngora, de Quevedo, de Cervantes, y también tuvo profesores que eran exiliados republicanos. Entonces lo que es muy curioso es que García Márquez, precisamente, como comentaba antes, es un autor esponja, ¿no? Que absorbe muchas influencias. Y yo lo que trato precisamente de documentar en este capítulo es cómo él absorbió la influencia de España como cultura y a través de la literatura, sobre todo, y de la política, y cómo esa influencia aparece luego en sus obras, y hasta qué punto también esa influencia es también luego la causa de que García Márquez sea el lector más vendido en lengua española en España. Es decir, España ha sido históricamente el país en donde García Márquez ha vendido más ejemplares de sus obras, ¿no? Y bueno, yo trato de decir que eso no es casualidad. Eso también tiene que ver con ese sustrato, esa base cultural de lectura, de experiencias de vida, de amistades,
que tiene García Márquez con españoles o exiliados de la República Española que van a vivir a América Latina. Aprovechamos la oportunidad para retomar la conexión con el profe Juan Moreno, que quisiera tener una interacción en este momento de la conferencia. Profe, buenos días. Sí, yo quería hacer este comentario, pero también terminar con una pregunta. En 1986, la biblioteca La Pléiade de la editorial Gallimard francesa publicó las obras completas de Jorge Luis Borges. Era el primer escritor latinoamericano que era publicado en esa biblioteca tan prestigiosa para el mundo francoparlante. Uno hubiera podido imaginarse que después de que hubieran publicado las obras completas en francés de Jorge Luis Borges, el siguiente escritor latinoamericano sería Gabriel García Márquez. Oh sorpresa, pasaron los años, no fue así, y en efecto hubo otro escritor latinoamericano de quien se hicieron las obras completas en francés en la biblioteca La Pléiade, pero no fue García Márquez, fue Mario Vargas Llosa. Y en Francia, en el ambiente universitario francés, cuando uno explora un poquito, resulta que no son muchos los colegas, los críticos literarios o los investigadores que trabajen sobre García Márquez. Yo puedo decirlo porque he explorado un poquito y no encuentro, es muy difícil encontrar en Francia personas que produzcan crítica literaria actual sobre García Márquez. Y además, da la impresión de que en el ambiente francoparlante, o bueno, al menos hablando en Francia, que digamos que es donde yo tengo más referencias de la situación, no hay, digamos, una gran presencia de la obra de García Márquez. Eso a mí me interroga, eso me sorprende un poco. Yo quería, bueno, primero preguntarte cómo interpretas tú eso, ¿no? En ese ambiente francoparlante, primero. Y segundo, qué gran contraste con lo que, por el contrario, sucede en los países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, García Márquez sigue siendo muy estudiado. Y bueno, el libro que aparece en Inglaterra este año en la Universidad de Oxford es una muestra también de ese interés en el mundo anglosajón. ¿Cómo entenderías tú esa situación tan sorprendente? Sí, es una muy buena pregunta, Juan. Muchas gracias. Y de hecho es un caso sobre el que yo he pensado bastante porque efectivamente no hay muchos especialistas franceses que trabajen sobre García Márquez en Francia. Sí que hay, de hecho, muchos colegas latinoamericanos que trabajan en Francia sobre literatura del boom y sobre autores del boom, García Márquez incluido. Pero sí también que es cierto que lo que comentabas, que bueno, la gran editorial Gallimard todavía no ha puesto las obras de García Márquez en su famosa biblioteca de la Pléiade, en donde se publican las obras grandes clásicas, y es una colección de referencia. Si están Borges, están Vargas Llosa. Yo creo que con el paso del tiempo García Márquez estará ahí. Y tampoco, como tú comentabas, hay muchos académicos. Sin embargo, y es a lo que yo hablaba antes, de los brokers culturales, que bueno, uno no necesita solamente el apoyo de una gran editorial poderosa o de un crítico literario poderoso para ser un escritor importante. Y lo cierto es que, sorprendentemente, en las conversaciones que yo he tenido con colegas, García Márquez sigue siendo un escritor conocido, popular y leído. Claro, a lo mejor no tiene ese impacto y esa fama que tiene en el ámbito en lengua española, incluso anglófono, aunque también es cierto que, curiosamente, García Márquez en el mundo anglófono, especialmente en Estados Unidos, llega un poco más tarde. Él realmente llega sobre todo con El amor en los tiempos del cólera, es realmente la obra que lo catapulta en Estados Unidos, no tanto 100 años de soledad.
Pero sí que es cierto que García Márquez es un escritor que cuando publicaba cada nuevo libro en Francia había reseñas en todos los libros. Y de hecho incluso el periódico Le Monde en el año ya 65 habla de García Márquez como uno de los escritores a seguir en América Latina, ¿no? Entonces yo sí creo que es un escritor popular, pero no en base a los baremos que utilizamos tradicionalmente de hay crítica literaria universitaria. Hay también como respaldo de las grandes editoriales. Eso no ocurre y sin embargo sigue siendo un escritor leído y conocido en Francia. Por casualidades de la vida, yo hago investigación también en Francia y bueno, lo primero que sucedió el último viaje quizá a Francia es que a los 5 días de aterrizar ya estaba dando una charla en París en la Escuela Normal Superior sobre García Márquez, sobre la exposición de García Márquez en el Ramson Center y en el tiempo que estuve en Francia, di otra charla más en la Escuela de Altos Estudios de París sobre García Márquez. Y en marzo de este año di otra charla sobre García Márquez en la Escuela de Altos Estudios de París. Y bueno, incluso se habló también de que la exposición de García Márquez fuese a Francia, ¿no? Entonces, el interés es real y existe, ¿no? Pero evidentemente quizás no es un autor tan mediático como en el ámbito de la lengua española. Bueno, yo les pido el favor, me ayuden con un par de preguntas que he compartido a través del chat, sobre todo porque sinceramente la primera no sabría cómo pronunciar. Sí, bueno, hay una pregunta en Facebook que es el condado de Yoknapatawpha de Faulkner. ¿Es o no una gran influencia en la creación del universo macondiano de Gabo? Bueno, Yoknapatawpha es un condado imaginado por el escritor William Faulkner en donde se centran muchas de sus novelas, ¿no? Y la influencia sobre García Márquez es completa. Se ha discutido mucho la influencia de Faulkner sobre García Márquez en general. Esa influencia es real. García Márquez escribió notas de prensa sobre Faulkner. Su primera novela, La hojarasca, sigue el modelo estructural de la novela de Faulkner mientras agonizo, con 3 puntos de vista. Cada personaje habla con su propia voz. E inclusive, bueno, está Macondo como un universo humano imaginado, pues es también evidentemente una inspiración del condado de William Faulkner, ¿no? Ahora bien, lo que sí es cierto es que en términos de la escritura de Cien años de soledad, como yo comentaba antes, Faulkner es una de las muchas voces. Pero lo que es en sí la idea de un condado imaginado como el de Faulkner y que Macondo es algo así, definitivamente. Pero es que no solamente fue sobre García Márquez, o sea, Faulkner influyó sobre prácticamente todos los escritores latinoamericanos de la época, sobre Onetti, sobre Borges, sobre Rulfo. O sea, que es un autor que tuvo una gran influencia en América Latina y García Márquez fue uno de los influenciados por Faulkner. Y siguiendo con esas opciones, Fernando Arrieta nos pregunta o nos comparte su inquietud si usted considera obras maestras, además de 100 años de soledad. Bueno, esto es una pregunta también importante, ¿no? Yo creo que algo que ha contribuido a que García Márquez sea un escritor tan conocido es que tuvo el talento, la suerte y la colaboración de personas que le ayudaron a escribir no solamente una gran novela como Cien años de soledad, sino que realmente escribió varias novelas que muchos lectores consideran obras maestras, ¿no? Y que incluso se pelean por tratar de decir cuál es la que cuál es la que está por encima de la otra, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo creo que la crítica y los lectores suelen coincidir en que además de 100 años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera son como obras maestras con bastante
mayoría positiva de afirmación, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias. Han sido muchas más las interacciones, mensajes de agradecimiento, reconociendo este espacio, de saludos, de sencillamente destacar la oportunidad para tener el espacio de releer las obras, de seguir descubriendo mucho más de lo que tiene por ofrecernos la obra de nuestro Gabriel García Márquez. Y estos han sido los momentos más importantes de cada uno de los ciclos de conferencias, cada una de las lecturas, porque ha despertado como ese interés por las personas que se conectan al otro lado, conectados con nuestra fanpage. Tengo la oportunidad, entonces, para irnos acercando a las conclusiones. Normalmente la profe Ivette, el profe Juan Moreno nos regalan sus mensajes de despedida para irnos acercando al final de esta transmisión. Profe Ivette, profe Juan, ¿qué tenemos para compartirles en este espacio de conclusiones en la jornada? Bueno, yo aprovecho para hacer un comentario que tiene que ver con mi sorpresa desde que yo conocí el aporte que hizo nuestro colega Álvaro a este libro. Porque si ustedes pueden leerlo, pues les aconsejo echarle una mirada, porque tiene muchísima información detallada sobre lo que se publicó, los comentarios que se publicaron en Colombia cuando apareció en el 67 la novela, ¿no? Bueno, ya nos comentó que un crítico, bueno, en el artículo ustedes encontrarán el nombre del señor, que desdijo de la novela porque era escrita por un costeño. Bueno. Y Álvaro menciona además que otra persona mandó una carta a un periódico y dijo que eso era la obra de un comunista. Y luego otra persona que comenta que la novela y el éxito de la novela, estamos en el 67, son citas del texto de Álvaro Santana Acuña en este libro. Dicen que el éxito de la novela es el producto de una mafia de elogios montada por castrocomunistas. Es decir, son las primeras reacciones que nos hacen resonar palabras que parece funcionan como estereotipos para desdecir de la obra, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque cuando yo leí el artículo este artículo, terminé con la idea de que sería muy bueno editar esas críticas, porque a 54 años de diferencia sería muy, muy interesante ver esas recepciones que hubo en el término inmediato, que hoy nos causan, bueno, nos generan sensaciones como de risa o como de sorpresa, pero que dan una pauta de cómo había un gran desfase entre cierto público lector en nuestro país en ese momento y lo que la novela era. Es decir, que hubo bueno, en algunos lectores, en algunos críticos, hubo una dificultad para poder tomar conciencia de la importancia de la novela, y fácilmente vinieron los estereotipos, las etiquetas descalificadoras, y yo creo que sí, a mí me gustaría, si fuera posible algún día, hacer ese libro de las antologías de esos textos, porque son muy ilustrativos bueno, de un estado bueno, un estado de la crítica, ¿no? Un estado del nivel de lectura. Por eso me parece tan importante este trabajo, porque digamos, con una utilería conceptual que por supuesto tiene que ver mucho con la crítica literaria, pero también tiene que ver con la sociología de la cultura. Álvaro nos ha permitido tener esta visión, esta percepción que nos evita seguir repitiendo cosas que se escuchaban como verdades, ¿no? Que había habido un éxito inmediato, que había habido una recepción favorable inmediata, y nos permite ver los matices, ¿no? Es decir, visualizar los procesos, bueno, no solamente del momento que sale publicado, sino como también la novela es ella misma un proceso, no solamente un proceso personal, sino que es también un proceso de una red. La idea de la red
en proceso que va a participar en la escritura y creación de la novela. Sí, eso es lo que yo quería decir como para complementar. Y bueno, les aconsejo mucho la lectura del texto de Álvaro. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Un placer. Bueno, y reitero las gracias al profesor Álvaro Santana Acuña. La verdad es que maravillosa exposición. He estado mirando los comentarios de las personas conectadas en Facebook y realmente sorprendidos muchos, porque es cierto lo que dice el profesor Juan Moreno, muchos teníamos la idea que había sido un éxito inmediato y bueno, también conceptualmente hablando es un trabajo creativo que se hizo en colectivo, ¿no? Con muchas influencias. Y bueno, hermosa la metáfora de la red, ¿no? De la red, que además es una metáfora muy, muy caribe, muy de la ciénaga, muy de nosotros, del río, ¿no? Y conecta maravillosamente con esa construcción colectiva de 100 años de soledad, y que aún hoy aquí nos tienen red conectados, escuchando la maravillosa conferencia del profesor Álvaro Santana, que realmente estamos felices de tenerlo aquí y de poder haber escuchado esa maravillosa exposición y esa conexión, ¿no? Que a veces nosotros ignoramos de la obra literaria que se conecta con el cine, que hoy está en la publicidad, que trasciende las fronteras del mismo producto literario, de la misma obra literaria, ¿no? Que yo creo que, como lo decía el profesor Álvaro, ni siquiera García Márquez se lo imaginó. Y que hoy yo sé que en la Casa Museo en Aracataca y muchos cataqueros que están aquí conectados y magdalenenses están felices de poder mirar la obra de García Márquez de otra manera, de otra forma, y poder disfrutarla también, y que nuestras nuevas generaciones también lo puedan hacer desde diferentes puntos de vista. Muchísimas gracias, profesor Álvaro, y maravillosa la tecnología que nos tiene hoy aquí sentados y compartiendo este maravilloso espacio. Profesor Juan, a todo el equipo de la Editorial Unimagdalena, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de las licenciaturas que han estado conectadas, de la licenciatura en literatura, en lenguas extranjeras, en gestión cultural, mucha gente de todo el Caribe colombiano escuchándonos, y eso nos tiene completamente felices. Muchísimas gracias a todos y bueno, aquí seguimos conectados en este ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente Gracias, a las Ivette. personas que hacen posible este tipo de espacios, a ustedes que están al otro lado interactuando, compartiendo sus inquietudes, sus comentarios, compartiendo la transmisión para que llegue a muchas personas. Fue una muy interactiva jornada y agradecemos nuevamente por estar ahí con nosotros. Los invitamos a estar muy atentos a cada una de las actividades programadas por parte de la Universidad del Magdalena, la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, la Vicerrectoría de Investigación, en cada una de sus redes sociales. Por el momento nos despedimos, les deseamos a ustedes que tengan un feliz resto de día. Hasta la próxima.